El título de nuestro trabajo es Pintura Abstracta. Y ahora empezamos a rotularlo con nuestros plumones, ¿ya? Como es el título principal, vamos a rotular nuestro trabajo con negro primero. Así con negro resaltar las letras y poner el título de Pintura Abstracta. Entonces ahí está, Abstracta. Ya está. Y ahora vamos a poner los subtítulos ya con los plumones de colores para poder separarlos, ¿no? Para que podamos ver qué tipo de trabajo es. Y vamos a utilizar ya la psicología del color. El color azul representa la seriedad, el caso de la formalidad y otros aspectos. Y el caso del rojo simboliza la emoción, el amor, la emotividad. Entonces, vamos a marcar o vamos a poner los subtítulos aquí. El primer tipo de abstracto que vamos a hacer es el analítico. Y por este lado vamos a poner el abstracto emocional o emotivo, ¿no? Muy bien, entonces lo marcamos y le ponemos abstracto analítico. Muy bien, y de color rojo le ponemos el abstracto emocional. Muy bien. Ya tenemos los subtítulos, ¿no? Ya estamos dividiendo. Hay una pintura abstracta en general y puede haber el abstracto analítico y el abstracto emocional. Dentro de estas hay muchas vertientes y hay hasta ismos. Ya los famosos ismos como el abstraccionismo, el rayonismo, el futurismo, el off-art, que se parece mucho en el nombre al pop-art, ¿no? Otro es el off-art, y otros más, ¿no? El abstracto, por ejemplo, el expresionismo abstracto también. La pintura abstracta no representa ningún elemento de la naturaleza. Pablo Picasso sí representaba en sus cubismos a elementos de la naturaleza o hasta personajes o personas, porque hay retratos cubistas, paisajes cubistas, ¿no? Pero en el abstracto no. No hay un árbol, no hay una persona, no hay un paisaje. Es realmente una pintura que no representa ningún elemento de la naturaleza. Por eso es su importancia y también por eso destaca. Y destaca, bueno, según los análisis de apreciación artística, que el abstracto es mucho más original por eso, porque nosotros al momento de representar un paisaje, un bodegón, un retrato, estamos imitando, estamos queriendo representar la naturaleza o lo que vemos, tratando de inspirarnos y plasmarlo, aunque sea interpretativo, pero estamos, en otras palabras, copiando, ¿ya? El abstracto no. El abstracto, por ejemplo, esta tarde, inclusive yo realmente no sé qué es lo que voy a hacer estrictamente. Tengo una idea, ¿no? He visto muchas obras, pero realmente no sé inclusive cómo va a salir. O sea, no voy a copiar, no voy a intentar yo hacer un árbol, un retrato, no, vamos a hacer un abstracto realmente, ¿ya? Eso es la diferencia. Pero sí, el arte cubista se coquetea con el abstracto analítico, pero no es enteramente abstracto, ¿ya? En catálogos, en libros, puede haber algunas obras de Pablo Picasso en ese catálogo de pintura abstracta, porque muchos pintores han trabajado también abstractos, ¿no? No toda la vida han hecho, pues, pintura realista, y así como ustedes, quizás que en su experiencia están ya realizando este tipo de trabajos, también realizan otros trabajos, ¿no? No es que cada artista se ciña a un solo estilo en su laboratorio, es decir, en su taller de arte, también practica otro tipo de artes. Muy bien, entonces aquí le vamos a poner un subtítulo para empezar a pintar. Entonces le ponemos acá el abstracto geométrico. Muy bien. Por este lado vamos a hacer otro tipo. En esta parte estamos poniendo el geométrico. Aquí vamos a poner el abstracto estructural, que no necesariamente es geométrico, en el cual, como siempre, como es analítico, vamos a pensar. La diferencia entre el arte analítico y el emocional es que en este tipo de arte nosotros podemos intervenir en la pintura, podemos pensar, podemos diseñar, podemos hacer un boceto y luego llevarlo a un lienzo, a una pintura o al ordenador, a la computadora para hacer nuestro diseño, porque lo hemos pensado, lo hemos meditado, ¿ya? En el abstracto emocional, no. Prácticamente si uno está feliz, otros colores. Si uno está triste, otros colores. Si uno está de repente con bastante predisposición, fuerza, también hace otro tipo de arte. Es más emocional. Claro que ambos también son algo idénticos
porque como es arte, también podemos representar nuestras emociones. Pero aquí se caracteriza más por haber hecho un estudio previo, un análisis previo de la forma y utilizar recursos como el dibujo técnico. Por eso vamos a utilizar un compás. Entonces, para ello lo vamos a hacer fácil. Aquí voy a hacer una composición circular, pero en este caso de tipo circular radial. Y aquí estoy desarrollando unos círculos, fíjense. Entonces, a diferencia de otras composiciones que también estábamos haciendo acá en las prácticas, estos círculos no llegan a superponerse mucho uno de otro, sino más bien están ahí separados, ¿no? Muy bien. Y acá entonces la composición llega a no representar todo el círculo, pero por leyes de la Gestalt, nuestra percepción lo completa como círculos. ¿Ya? Ustedes también pueden hacer su propia composición. En el caso del abstracto analítico, tiene que haber en esta parte del abstracto geométrico, como su nombre lo indica, formas geométricas reconocibles, las formas básicas también, ¿no? Círculos, puede haber ovoides, óvalos, o también el caso de triángulos, diferentes polígonos regulares, hexágonos, también el caso de estrellas, ¿no? Polígonos estrellados, puede haber rectángulos, así como las obras de Vasily Kandinsky. Así pueden ser los trabajos. Muy bien, entonces así voy desarrollando según vea conveniente el caso de el trabajo. Generalmente a los artistas jóvenes les llama más la atención lo figurativo, las cosas que puedan representar como un reto, ¿no? Lograr el caso de la representación del metal, del cristal, de los árboles, de los paisajes, así, pero lograr eso con solamente elementos reducidos del arte, a veces lo consideramos también un poco fácil, ¿no? Pero no es así, eso lo vemos en las obras de artistas importantes. Por eso también su importancia en el arte y vemos cómo figuran en la historia del arte también y tanto valor y costo económico también de sus pinturas, ¿no? Siempre tuve el interés por el abstracto justamente por eso. Siempre mis maestros me decían, cuando conozcas más sobre el arte, ahí es donde te va a interesar el arte abstracto. Y justamente, sí, mientras más voy conociendo, por eso también me gusta más tipos de arte. Bien, aquí ya tenemos nuestra composición geométrica, analítica, porque he analizado, he hecho bastantes líneas, he tratado de encajar, de que no que estén unas sobre otras, ¿no? Sino específicamente manejando un tema de equilibrio. Fíjense acá más pequeñito, porque en esta parte está más grande esto, entonces se equilibra, ¿no? Y acá he roto un poco esa parte de lo que viene a ser la simetría también con unas líneas cortadas que a la hora de pintar no van a ser enteros anillos, sino que van a estar dispersos también, ¿se dan cuenta? Así vamos a hacer una composición un poco más interesante, ¿ya? Muy bien, al igual ustedes podrían hacer una composición con círculos, pueden hacer algo similar, lo mismo, no hay ningún problema, porque cuando uno está aprendiendo podemos imitar un trabajo para luego mejorarlo, ¿no? Así es el aprendizaje. Y ahora vamos a ponerle ya los colores, ¿ya? Entonces, como siempre, yo voy a utilizar el caso de una cinta y voy a sellar los bordes para que sea más fácil pintar. Muy bien. Ponemos. Yo he utilizado pintura abstracta desde estudiante para mis fondos, los fondos de los retratos, principalmente retratos, porque yo en mi primera exposición he realizado retratos, pero siempre había tratado de que mis trabajos gusten gran mayoría de gente, o sea, desde jovencito me ha gustado siempre trabajar para el público, satisfacer sus necesidades, sus cosas, ¿no? Entonces, cuando yo asistí a exposiciones de abstracto. Una vez vi una exposición de abstractos a la acuarela, también de un estudiante, pero cuando asistí, todos pues en el micrófono tomaban la palabra, qué bonito, muy bien, felicitaciones, todo muy bien, ¿no? Qué buen trabajo y todo ello, ¿no? Pero me he dado cuenta que a las espaldas empezaban a criticar, otras personas decían, no, así como dice Fiorella, ¿no? No sabe pintar, no sabrá hacer un retrato, por eso está haciendo abstracto. No sabrá pintar un paisaje, por eso estará pintando un abstracto. O otros que decían, muy fácil, ¿no? Así como habían personas que les gustaba mucho
mucho, habían personas que no les gustaba. Y también asistí a otras exposiciones de otros artistas en las galerías donde habían paisajes, ¿no? Paisajes muy bonitos y habían retratos hiperrealistas. O sea, parecía una foto. Entonces, en la exposición también, ¿no? Muchas personas les gustaba y habían otras personas que no les gustaba ya también y decían, solo copia de la foto, solo copia de la naturaleza, no tiene nada de creatividad porque solamente está copiando. No gustaba ni a uno ni a otro, ¿no? Entonces, yo así en ese pensamiento decía, ¿y qué tal si hago una pintura que sea figurativa? Que esté bien dibujado, bien detallado, pero también que tenga un fondo abstracto. A ver, voy a ver qué va a pasar, ¿no? Entonces, en mi primera exposición al público, entonces tenía miedo, todos tenemos miedo al hacer nuestra primera exposición hacia el público, porque siempre hay el temor, ¿qué dirán? Si se venderá, apreciarán los trabajos o no. Entonces, con mucho temor ya llegó el día de la exposición. Había gustado a más personas, porque las personas que les gustaba lo figurativo, o sea, las cosas realizadas bien, hechas a mano, bien detalladitas, bien artesanales. Entonces les gustaba, ¿no? El retrato que hice. Y a otras personas que no gustaban de eso, veían el fondo con la pintura al estilo Jackson Pollock, con figuras geométricas así. Entonces les llamaba la atención. Oh, qué interesante la textura. Y se notaba porque mis cuadros eran grandes, de 1,20 m por 1 metro. Y cuando se interesan por la técnica, se acercan al cuadro. Cuando son pintores en las galerías, ustedes también, cuando vayan a un museo, ya no van a ser como el público en general, que mira las pinturas de 1 metro, de 2 metros, ¿no? Para entender así. Los que son artistas, los que les gusta la técnica, se acercan a unos centímetros de la pincelada, del color de la tela. Entonces, de esa manera ven cómo se ha pintado, qué materiales se han utilizado, ¿no? Entonces yo veía que los que les gustaba la pintura figurativa se acercaban ahí al retrato, ¿no? Y a los que les gustaba el abstracto se acercaban a esa parte, cómo lo ha hecho así. Y gustaba a más gente. Entonces conseguí en esa primera exposición este, satisfacer el gusto de mucho más personas y así les encantó, pues, ¿no? Y también en algunos concursos donde participaba los primeros años, los gané también por justamente hacer eso, ¿no? Y gracias a eso me abrí las puertas para poder trabajar también en academias de arte y en la Universidad de Arte, por los premios, por el currículum, ¿no? Y eso ha sido interesante en esa época. Muy bien, tenemos aquí ya nuestras pinturas. Voy a pintar con una paleta polícroma, vamos a hacerlo así, y puedo hacerlo con una triada de amarillo, rojo y azul y unas variantes por contraste de tono para que se vea la diferencia. Voy a utilizar un platito o unos platitos a manera de paleta para que se pueda empezar. Vasily Kandinsky, Modrian, son los que trabajaban así, con el abstracto geométrico. Todas las pinturas que ustedes vean de ese tipo geométrico corresponden al arte abstracto analítico. Bien, ahora con los pinceles de pelo suave y voy a comenzar con este pincel y vamos a ponerle el color amarillo. Entonces el amarillo le voy a poner, por ejemplo, aquí. Siempre es mejor comenzar con los colores más claros, pues otro podemos ponerle aquí. En el caso del abstracto emocional es muy distinto, ya estaríamos ya por el segundo trabajo. Acá nos estamos demorando porque estamos haciendo un análisis, una forma de pintura, por etapas, así analizando cómo vamos pintando, ¿no? En el trabajo de abstracto emocional es mucho más rápido, más emotivo, más instantáneo. Es el color más luminoso, el amarillo. Por acá también, como en el centro también. Muy bien, me parece que ya está. Ahora le voy a poner el caso del color anaranjado, mezclando amarillo y rojo, más amarillo que de rojo para poder, y voy a empezar pintando por esto. Pintando esta parte anaranjado ya en el trabajo se nota la temperatura cálida, ¿no? Seguimos y ahora voy a pintar esta zona. Como les decía, a la hora de pintar esta parte con estas líneas cruzadas van a hacer que haya mayor variedad en las formas. Con un pincel más pequeño lo puedo pintar también. Muy bien, ahora otras partes también. Después en otra parte puede estar por aquí. Muy bien, ahora sí voy a pasar al rojo. Y con el rojo vamos a hacer esto. Ya saben, como tenemos un tablerito, podemos mover de acuerdo a la posición para poder
trabajar a detalle algunas formas. Volteamos y ya se ve por este lado para que se vea más fácil. Aquí ya le voy poniendo el rojo y para que se vea al máximo como una división. Después por esta parte. Bien, también le voy a poner por acá. Al utilizar el amarillo, el anaranjado y este color rojo, no solamente estoy utilizando los colores cálidos, sino también podríamos decir que son colores análogos, o sea, los que son vecinos en el círculo cromático. Porque no solamente voy a utilizar cálidos en esta edición, también voy a pasar a utilizar otros de acento un poquito verde para que se vea un poco complementario de los círculos y que resalte. Muy bien, entonces ahora voy a hacer unos tonos verdes, para lo cual voy a traer un poco de agüita para hacer la limpieza de los pinceles. Vamos a cambiar de temperatura, ¿no? Si no se mancharían los colores. Voy a traer un poquito de agüita. Bien, con el agua vamos a lavar los pincelitos para combinar ya otros colores. Y les decía que vamos a combinar un verde bastante claro, como un verde inglés o verde limón. Y a este verde, para quitarle la saturación, le voy a poner un poquito de rojo, entonces ya no va a ser tan vibrante. Y ahora para aclararlo, voy a utilizar el pigmento blanco. Esta témpera que tengo en chisguete también es de la marca Faber-Castell. Entonces con esta témpera blanca vamos a aclarar el tono y es distinto, ya no va a ser tan saturado como el verde. Le pongo agua para que pueda mezclarse mejor. Esa témpera blanca está bastante espesa. Y con este voy a hacer el fondo, ya para que se note un poquito más contrastado también. Pero el contraste no va a ser muy fuerte. Todo el fondo, todo lo que está a exterior de los círculos, voy a pintarlo de este tono. Como le hemos puesto la cinta, no hay ningún problema y se va a ver perfecto luego de sacarlas. Primero con el pincel más ancho, estoy pintando las zonas más amplias para avanzar un poquito más. Pero como es un abstracto geométrico analítico, nos demoramos más, inclusive a veces yo me demoro más pintando esto que pintar un árbol, un paisaje, porque tiene que salir de acuerdo a lo que estamos pensando, ¿no? Podemos hacer todo el fondo suave pero contrastado, ¿no? Porque si le ponemos un verde fuerte, contrastaría más fuerte, pero también si ustedes desean lo pueden hacer también así, pues de acuerdo a eso, es su pintura, ¿no? Puede salirles también así, pero yo quiero hacerlo más suave. Fíjense cómo ese verde contrasta, pero no muy fuerte que dañe, como decía alguien, que todavía le cansaba la vista, ¿no? Todo el fondito. Por este lado ya está, faltaría por este lado. Pintando también, yo hice también pintura puff, o sea, pintura más colorida, así con formas un poco más planas. Igual me demoraba bastante pintando. Realmente hacer un tipo de trabajo de ese estilo hasta demora más, pero aparentemente parece más fácil. A veces pues los pigmentos son transparentes y tienen que ponerle dos capas, así todo. Yo le ponía a mis pinturas de tres capas y tenía que guardar los colores en frascos para volverlos a pintar porque el acrílico con los que pintaba, a veces al secar sale pues distinto, ¿no? Y ya no puedes conseguir el mismo color. Entonces preparaba bastante y en frascos con tapa preparaba para que una vez secos le pongo una segunda y tercera capa con el mismo color. Si no, ya solo falta esta parte nada más para terminar. Vamos a disponer de otros colores también. Y para ello vamos a un poquito matizar los colores con los cuales hemos pintado. Por ejemplo, con el caso del rojo, le podemos poner un poquito de blanco y para obtener un rosa. Con el verde, fíjense cómo resaltan más los círculos. Muy bien, ahora voy a combinar un rosado blanco que saqué del chisguete. Estaba más espeso. Parece que se quiere secar ya, así es que en las clases siguientes lo vamos a gastar casi todo para que no se vaya a secar sin haber pintado de agua. Y ahora con un pincel pequeñito hago los bordes. Bien, después por aquí centro también. Bien, ahora en la parte superior por este lado hay una aplicación en una app para celular sobre teoría del color, que justamente está esto también de la psicología del... Pero creo que solo tiene la opción de inglés, pero puede servir bastante, se las voy a... Entonces realmente estas líneas que hemos puesto a mitad de los círculos rompen esa forma y se crean segmentos. Ahora por aquí, este
segmento pequeñito, quizás utilizando un pincel más finito, es el número 2. Luego este círculo como anillo que vamos, y luego por acá también. Este de acá parece una esfera y esta zona céntrica. Muy bien, ahora vamos a utilizar otro color. Vamos a utilizar el caso de un tono más oscuro para ir, tenemos tonos intermedios hacia la luz, pero faltan como que tonos un poco más oscuros para darle. Entonces voy a combinar un tono como violeta o más bien rojo violáceo con un poco de azul en el rojo y a este le aumentamos blanco. Sale un tono así púrpura y ese va a ser interesante para ponerle en algunas partes y que resalte en un valor y así sucesivo. Vendría a ser el penúltimo color. Muy bien, ahora esta parte poniéndole un poquito de más agüita, porque el blanco, como les decía, en mi caso está a punto o empezándose más bien. En esta presentación de chisguetes, viene así espeso. Me gustan más las de botellita, porque ya no necesito ponerle agua. En esta parte se ve como si fuese una transparencia. Aquí en medio también. En este lado vamos a continuar con ese tono. Bien, entonces como verán, el valor está más oscuro y hay más contraste de valor justo. Muy bien, ya solamente nos falta un tono. Para este tono me parece que podemos mantener la luminosidad, caso de blanco, pero poniéndole un color, ¿no? Y el color en que estoy pensando es en un celeste, para darle un acento nada más por partes en un contraste de cantidad, que solamente le vamos a poner un poquito. Entonces, en una paletita voy a hacer un tono celeste, blanco y un poquito de azul. Un celeste bien clarito. Le pongo acá o solo un poquito de azul y tiene que estar bien blanco. Fíjense cómo estas témperas ya están así muy espesas a punto o ya comenzando a secarse. Entonces, tengo que estar todavía mezclando, añadiéndole mucha agua. Es como la botellita que ya está listo para... Acá solamente fíjese, tiene un pitón, es bien bonito. Entonces en esta parte lo giramos para este lado, se cierra y se abre así y sacas pintura. Es bien útil, ¿no? Para hacer el trabajo en el momento, para hacer una pintura espontánea. En cambio con el chisguete, este de acá, un poquito que hay que sacudirlo, dicen las indicaciones, y a veces se seca acá y eso cae en el platito y a veces surgen esos cúmulos o grumito. Fíjense cómo el celeste con blanco no resalta mucho, no contrasta tanto, ¿no? Para que sea más suave, no es un contraste muy fuerte. Entonces así ya pueden ir controlando sus colores a la hora de pintar sus composiciones, para que ya no sea muy contrastado, muy fuerte, o depende de lo que ustedes quieran pintar. A algunas personas les gusta bastante el contraste fuerte. Muy bien, ya solo queda este espacio. Ya saben que para la pintura hay que ser bien paciente. Eso es lo que caracteriza a artistas. Bueno, algunos, ¿no? Porque en el abstracto emotivo pareciese que se vuelven más impacientes. No sé por qué me da la sensación de formalidad. O sea, no está desordenado, está formal y así como la música clásica, pues acentos así bien formal. Le sacamos la cinta de los bordes. Ahorita no recuerdo qué artista pintaba así. De repente ahorita lo voy a buscar por internet. Así con círculos, puros círculos entrelazados, así un artista abstracto. También lo vi en una exposición de arte de Puno, de acá, en Puno, también algo así. Recordando eso, hice esta composición, basándome en eso, inspirando. Pero ya les dije que también podría haber una composición minimalista, con unas cuantas figuras nada más, tres figuras, una figura, ¿sí? Ese tipo de diseños son minimalistas. Muy bien, entonces ahora vamos a hacer el siguiente, aunque fíjense, nos ha demorado bastante hacer este diseño solamente, como hacer un paisaje, un bodegón igual, ¿no? Entonces, en el siguiente podemos denominarle un abstracto estructural. Ponemos ahí esto. También este tipo de abstracto geométrico es estructural, ¿no? Pero en este tipo de abstracto estructural, no tiene ya formas geométricas así tanto rígidas o básicas, sino más bien obedece a otro tipo de estructura un poco más, les decía, biológica, como el caso de las hojas de los árboles, como cuando uno mira también en un microscopio, así las muestras de sangre, donde se ven los glóbulos o un corte en el colegio, por ejemplo, veíamos el corte de cómo eran las células de la cebolla, a diferencia de
de la lechuga. Así, entonces eran diferentes. Las formas de las células se disponían de diferente manera, también de la carne, así, ¿no? Entonces, son como formas un tanto biológicas, pero siguen siendo abstractas, o sea, se parecen un poco a ese tipo de formas biológicas. Se podría llamar también no solamente un abstracto estructural, sino un abstracto de formas biológicas. Y para ello podemos hacer formas, por ejemplo, usualmente en este tipo de ejercicios, yo suelo hacer las formas, por ejemplo, del caparazón de una tortuga, puede ser la forma del caparazón de una tortuga, o también como de una caracola, de los caracolitos, su caparazoncito, así en una composición radial lo podemos hacer, es decir, por acá, con lapicito, fíjense, desde el medio puedo ir yo haciendo lo siguiente, allí, ¿vean? Así. Entonces podría parecer como una caracola, ¿no? Pero no va a ser al 100%, pues solamente tiene esa forma, pero es todavía un abstracto. O sea, yo no estoy imitando como si fuese un caracol realmente, ¿no? Entonces por acá podríamos nosotros y tú ponerle hasta acá y de ahí darle formas, por ejemplo, así radiales, ¿no? Les decía, lado por este lado, como dando la vuelta, parecido a la caracola, pero no es realmente, es un abstracto. De ahí por estas partes puede prolongarse, ¿ven? Miren, acá también prolongarse. Acá puede hacer como si fuese un círculo, así como en esta parte, pero como no es algo geométrico, puede ser ya también como un ovoide. De ahí en esta parte podría yo irme de este lado y hacer como una bolsa, así. O sea, es como una estructura un poco más biológica, les decía. Podemos basarnos en hojas, árboles, las ramas de los árboles, marcando siluetas más óvalos. Después sigue la forma radial. Vamos estructurándolo, viendo más o menos la composición, por donde hay más peso, así, por ejemplo, por la ley de cierre, este lado está. Y hay zonas en la naturaleza que yo lo veo así, como que entrecerradas, al lado así. Entonces podemos darle la forma así como estructuras biológicas. También le dicen un abstracto de líneas onduladas. Como les mandé, creo, un ejemplo en el WhatsApp para la composición informal. Entonces tiene una estructura tanto biológica. Me parece muy rígido esta zona. Vamos a tratar de romper esto con otro circulito y acá esta parte y cortando. Entonces nos hemos basado más o menos en una caracola. Pueden ser en ramas, y otros, ¿no? Les mostraba anteriormente, por ejemplo, un trabajo a la acuarela que hice en ese tipo, ¿no? Un tanto como estructuras de lo que viene a ser las ramas de los árboles, un abstracto. Creo que estaba por acá un trabajo que hice, sí, en una escala casi monocromática. Aquí está, fíjense, en este trabajo. Entonces, en este tipo de abstracto con acuarela tiene una forma estructural como si fuese ramas de árboles, así, pero que está entre un claroscuro, ¿no? Un trabajo en húmedo sobre húmedo, entonces también corresponde a ese tipo de trabajo, en el cual muchos artistas se basan formas estructurales biológicas. También, por ejemplo, en las escamas de los peces, en el plumaje también, hay algunas formas de las plumas, así, ¿no? También he visto en lo que viene a ser el caso del agua también, los efectos que produce el agua juntada con aceite, así. Salen bonitas texturas, ¿ya? Muy bien, entonces como proyecto de tarea solamente hay que darle color. Entonces pueden darle un tipo de color utilizando los diferentes contrastes o también por temperatura. Por ejemplo, creo que lo voy a hacer con así entre colores fríos ya está. Solamente colores fríos entre azul, puede haber celestes, turquesa puede ser este caparazón. Y luego también el caso de unos tonos violeta, así en los óvalos, ¿ya? Entonces podemos darle el color como tarea para la próxima clase. Y de la misma manera pueden hacer otros abstractos de ese tipo geométrico o como que ya hicimos bastante de lo que es abstractos geométricos en nuestros ejercicios anteriores, mejor que sea abstractos de estructuras biológicas, ¿ya? Para que tengan esa experiencia. Entonces, al WhatsApp y en el aula virtual les voy a enviar muchos ejemplos.
¿ya? Para que se basen ustedes y ustedes pueden hacer su propia composición en una estructura biológica. Entonces, para terminar, acá le voy a poner una composición estructural. Correcto, acá tenemos también, les decía, unos ejemplos se podrían llamar también abstractos estructurales de tipo biológico, ¿no? Parecen así como algunos aspectos de vistas, como decíamos, de células, hongos, maleza, algo así, ¿no? Desde el mismo color, como vemos. Y también el caso del agua, ¿no? Entonces, se puede encontrar, como ya dijimos, en la naturaleza diferentes motivos para desarrollar también el caso de un abstracto, ¿no? Por ejemplo, estas células, las llamadas en el caso de los tumores malignos, también así se ve desordenado, ¿no? He visto. Es muy diferente al caso de las células sanas, donde el orden, pues, es un poco más, notorio, ¿no? Y en el caso de deformaciones, como quien dice, experimentos inclusive biológicos, suceden estas cosas, algo así. Por ejemplo, esto lo vi en una película de Japón, en el caso de un experimento biológico, ¿no? Que así al menos los artistas lo representaban y llenos de color y de formas irregulares. Muy bien, entonces en eso consiste más o menos este trabajo. Y como les decía también, habrían otros tipos de abstractos que pueden también estar, catalogados como estructurales, ¿no? No son de corte, emocional, mucho menos improvisado. Siempre hay un boceto previo, un análisis de la forma, composición, color, ¿no? Entonces, en ese sentido, les decía que también uno se puede demorar un poquito más en realizar este tipo de trabajos, ¿no? Y tan igual que un realismo o hasta un poquito más. Aquí, por ejemplo, se podría aumentar algunas cosas. He querido reservar algunos blancos, pero en algunas partes todavía faltarían algunos colores. Esto también, por ejemplo, cuando yo le estoy, visualizando con algunos colores, también estoy haciendo un trabajo un tanto emotivo, ¿no? Pero realmente nos demoramos, es decir, hacemos un análisis previo si nos conviene o no, o podemos hacer algunas correcciones inclusive. Por eso se difiere, ¿no? En cambio, en el abstracto emocional, lo que pasa es que se pone de manifiesto ya. Y a veces, como muchos artistas comentan, hacen varios ejercicios o pinturas y algunas inclusive se descartan porque por temas de composición o temas de que se manchan los colores, no se ve tan atractivo y se tiene que descartarse inclusive algunos trabajos, ¿no? Más bien hay otros que pueden verse mucho mejor, entonces pasan ya a exhibición o a ponerle un marco o hasta para venta, ¿no? Entonces, corremos también un poco de riesgo en ese sentido, realizando este tipo de abstractos, de tipo informal, ¿no? Pero en la parte informal también podemos encontrar, vuelvo a decir, algunas cosas muy interesantes que el azar inclusive puede realizar, ¿ya? Entonces, en esta parte ya vamos a empezar a poner el rótulo y les decía que hay un abstracto, lírico, ¿no? La palabra lírico pues significa un tanto más poético, romántico, entonces, es algo más, como dice el libro de Vasily Kandinsky también, algo más espiritual, ¿no? Algo más interno. Bien, entonces, las obras de Vasily Kandinsky, al menos las primeras obras hechas a la acuarela, también tienen algo de emocional. No son tan, rígidos en una composición geométrica, sino más sueltos, ¿no? Entonces, por eso se reconoce realmente a Vasily Kandinsky como el padre de la abstracción. Bien, entonces aquí lo que vamos a hacer es con la ayuda de una reglita, empezar a rotularlo, ¿ya? Vamos a utilizar un lápiz 2B y vamos a rotularlo con la ayuda de una reglita y vamos a ponerle el abstracto lírico también con las letras de color rojo, ¿no? El rojo, por psicología, les decía, representa un poco más
el caso de el romanticismo, el amor, la pasión, ¿no? Entonces, vamos a poner aquí abstracto lírico. Muy bien. Y lo vamos a rotular con un plumón. En muchos textos estos términos, van hacia adelante o hacia atrás. Es decir, por ejemplo, se podría poner directamente por acá abstracto lírico, ¿no? Porque muchos, autores mencionan ese tipo de abstractos un poco más poético, ¿no? Pero acá me parece que este término corresponde mucho mejor, un abstracto emocional, a diferencia de otra palabra como es el análisis en este abstracto lírico. Entonces se contraponen y se entiende muchísimo mejor, me parece. Entonces vamos a dejar esta parte como abstracto lírico y justamente uno de los abstractos que se reconoce así con este término es el caso de la obra de Jackson Pollock, ¿no? Entonces vamos a hacer esta tarde una práctica al estilo de este artista. Muy bien. Para lo cual, lo que vamos a hacer es un poco cubrir la superficie, porque como vamos a hacer este ejercicio de pintura sin topar la superficie, vamos a hacer un dripping, es decir, como unos goteos de pintura. Entonces vamos a lograr eso. Aquí antes vamos a borrarlo con lo que viene a ser un borrador o limpiatipo, las líneas hechas a lápiz. Aquí en Cusco existe mi profesor, se llama Marcial Quispe, que trabajaba con el dripping, sigue trabajando me parece el dripping, pero como fondo y le pone luego, caso de lo que viene a ser en primer plano, figuras de diferentes personajes, de animales, ¿no? Y de otros. Vamos a buscar quizás acá en la red si es que se ve algún trabajo de Sí, aquí está y van a reconocerlo. Él fue mi maestro desde que tenía 16 años. Me enseñó pues el ABC también de las artes y acá siempre recuerdo cómo él pintaba. Y bueno, yo también siendo su alumno, veía cómo él se desarrollaba porque él no pintaba primero con el dripping, hacía otro tipo de trabajos, pero a la par, siendo maestro, estaba encontrando este estilo que les voy a mostrar en pantalla, ¿ya? Vamos a ver, hay muy bonitas cosas, porque no solamente lo trabaja de forma abstracta, sino él lo hace de tipo figurativo. Vamos a ver, acá vamos a compartir la pantalla. Muy bien, entonces aquí podemos observar, fíjense, vamos a hacer un acercamiento, bueno, principalmente a su obra, fíjense, al acercarnos creo que se va a notar mucho mejor. Si se dan cuenta, es un dripping, o sea, la pintura, caída, ¿no? O sea, se trabaja en un lienzo en horizontal, pues prácticamente en el suelo, ¿no? Y se va poniendo los colores aleatoriamente, claro, disueltos. En este trabajo, él lo hacía con acrílicos y me parece que sigue utilizando los acrílicos, ¿no? Se puede ver ahí la figuración de la cabeza de unas llamitas, ¿no? No es totalmente abstracto. Entonces, lo que hacía Jackson Pollock, trabajos, es muy distinto, ¿no? Claro que Jackson Pollock ha sido pionero. Vamos a poner acá. Aquí podemos observar, estos son los primeros trabajos de abstracto lírico, ¿no? Acá está cómo él está trabajando y realmente deja caer, como verán, gotas de pintura, hace el caso de una pintura más suelta inclusive, ¿no? Entonces, los lienzos que él trabajaba eran pura tela y después ya se les ponía su bastidor de madera para poder, ponerlo pues en una galería o en un museo, ¿no? Acá se puede observar este tipo de trabajo que actualmente en pintura moderna también, en redes sociales, se puede observar estas prácticas también, ¿no? De pintura abstracta de tipo, el llamado action paint, o sea, pintura en acción. Entonces, no se reconoce acá, pues, ningún motivo, como decimos en los fundamentos del arte abstracto. No se representa pues ningún elemento de la naturaleza. Aquí no hay un árbol, no hay un retrato, ¿no? A diferencia del profesor Marcial que ya le está poniendo ese tema figurativo, ¿no?
Entonces, para que sea un abstracto completo, tiene que ser así, la representación de este tipo de arte. Entonces, vamos a hacer una práctica de ese tipo, ¿ya? Entonces, para lo cual, como siempre, vamos a primero sellar el soporte para que no vaya a haber manchas en nuestro trabajo. Y también voy a utilizar unas hojas de papel, cualquier hoja de papel para cubrir después los contornos, ya que vamos a hacer un dripping. Entonces, no vamos a llegar a tocar el caso de la pintura con los pinceles, no vamos a tocar la superficie de la cartulina, ¿no? Entonces va a ser algo experimental también. Entonces, en este tipo de composición es pues el trabajo de diseño informal, ¿no? Entonces también puede existir esto. Bueno, muchas personas de forma crítica mencionan pues que el caso de los trabajos de Jackson Pollock pudiesen ser repetitivos, ¿no? O sea que no hay mucha variedad. Pero de hecho es importante mencionar esto, pero como hemos visto, también otros artistas pueden valerse de estas prácticas para hacer su estilo particular, ¿no? Como el caso del maestro Marcial Quispe del Cusco. El maestro Marcial también es muralista. Muchos murales, la gran mayoría de murales de Cusco, de corte comercial y también trabajos en galerías. Por ejemplo, hay un mural en el Teatro Municipal. Él lo ha ejecutado, claro, con la ayuda de muchos asistentes, ¿no? Es que en proyectos de mural, como son trabajos monumentales, usualmente no es que solamente un artista vaya a pintar, pues, ¿no? El proyecto es del artista, pero se necesitan muchos colaboradores, ¿no? Entonces, pero el profesor Marcial siempre ha trabajado con lo que viene a ser el caso también del mural. Muy bien, entonces así vamos a nosotros sellar la parte donde se va a pintar primero, ¿no? O sea, para estar seguros de que no vaya a discurrir exceso de pintura por los costados. Muy bien, una vez que tenemos esto, ahora sí vamos a necesitar una hojita de papel y vamos a cubrir, vamos a enmascarar nuestro tablero, pues, ¿no? Y nuestros trabajos que hemos hecho acá. Entonces lo ponemos por este lado, un poco al lado de la cinta, y con otra cinta ya hacemos el pegado también allí. Ahora no necesitamos ponerle la cinta en otra superficie porque ya está previamente la cinta sellando por esa parte, ¿no? Entonces ya está, no hay ningún problema. Y así vamos a ir cubriendo el caso de otros sectores también de nuestro trabajo. ¿Eh? Por este lado también ya lo podemos, o de repente mejor así. Entonces, por esta parte también lo cubrimos y ya estamos seguros de que la pintura en acción que vamos a desarrollar no va a manchar otras áreas de nuestra lámina. Por esta parte, como es un poco más angosta, podemos cortar la hoja en dos para poder disponer, cubrir esa zona. Por esta parte lo pegamos. Yo también en muchos de mis trabajos, pinturas así para exhibición y venta, he desarrollado estas prácticas de la pintura en acción. Siempre los he hecho en acrílico. Alguna vez lo hice en óleo, pero hubo un problema. Es que para hacer este tipo de trabajos de pintura en acción, el pigmento tiene que estar bien diluido, ¿no? O sea, no tiene que estar pues muy denso, ¿no? Y como ustedes saben, los óleos son bastante pastosos. Entonces, para diluirlo y que sequen rápido, utilizaba aguarrás. Entonces, el problema era de que, como hacía trabajos grandes, y justo eso lo hice en un trabajo grande, de 2,5 metros por 1,80 m, me parece. Entonces, utilicé bastante disolvente y olvídense, por más que abrí el taller, las ventanas, todo eso, el olor no se iba y era muy fuerte. Y hasta creo que podía ser algo peligroso, ¿no? Que ahí alguien que entre con su cigarrillo o algo así, yo creo que como una fuga de gas, y ha podido prenderse todo. Entonces, en acrílico es mucho mejor, mucho mejor. Jackson Pollock utilizaba caso de esmaltes, de secado rápido. Entonces, ya tenemos, fíjense, cubierto el caso de la zona, ¿no? Está sellado, así es que no corremos el riesgo de que se vaya a manchar. Pero si ustedes quieren asegurar su trabajo, porque podría ser que, claro, no quisiéramos que se pueda manchar, pero para estar más libres todavía en la ejecución, podemos
terminar de sellar la lámina, ¿no? Por este lado y por este lado, para que no corramos el riesgo de manchar ninguna parte. Hay que ser cuidadosos en ese. De esa parte es también, se forma como un contraste de forma. Es decir, resalta muy bonito una parte informal, la pintura en acción, todo ello, cuando está al costado de algo limpio, porque imagínense ustedes, bueno, tener algo pulcro, o, por ejemplo, una galería, ¿no? Una galería de arte, generalmente es como si fuese, pues, un museo, como si fuese, una catedral cultural, ¿no? O sea, a veces no hacen ni bulla en las galerías o museos, ¿no? Entonces, algo que esté así tan suelto, tan espontáneo, lleno de manchas, así texturas, contrasta con la pared limpia, con el suelo o con el piso encerado del museo. No sé si me entienden, entonces resalta eso, o sea, esa parte informal en un espacio muy formal, ¿no? Entonces, eso también era algo interesante que tenían en mente los artistas, ¿no? Es igual que el caso de actualmente, como mencionábamos antes, las instalaciones, ¿no? Les comentaba que había una instalación, imagínense, de un baño totalmente humilde, pues humilde, porque las chicherías acá en Cusco son para personas bastante, es para el pueblo, ¿no? Es para lo que se llama acá los cargadores, personas, estibadores que llevan los bultos del mercado de Cascaparo, el mercado central de San Pedro, los cargadores pues, que llevan la papa, los bultos de las señoras mestizas que venden esos productos, ¿no? Entonces por las tardes se van a la chichería y en ahí se imaginan en ese espacio un bañito de que está solamente con una puerta de calamina, con un marco muy sencillo, o sea, bastante humilde, ¿no? Y llevar ese ambiente, imagínense, a una galería, todo con calefacción, aire acondicionado, todo eso, ¿no? Con un boleto para entrar, todo eso. Entonces, es algo distinto, es un contraste, pues, ¿no? Entonces, eso a veces pasa, llevar objetos, totalmente fuera de lugar en un espacio muy, limpio, muy pulcro, ¿no? Un espacio cultural. Entonces, también a eso se refiere el caso de un contraste de temática y hasta de los elementos o los objetos, ¿no? Existe, por ejemplo, el arte el objeto encontrado, se dice. Esto del objeto encontrado, cuando lo entendí, es algo parecido, no sé si ustedes alguna vez han visto la película Forrest Gump, ¿qué objeto ahí se representa como objeto encontrado? Porque es arte conceptual también. Si recuerdan en la película, al iniciar hay una plumita que va volando así y está en el cielo, pues, y después cae en la situación y donde está la familia, Forrest Gump de niño, ¿no? Y se envuelve en un libro y pasa todos los acontecimientos. Estamos viendo la película que dura más de 2 horas y después, al finalizar la película, si ustedes recuerdan, la plumita vuelve a despedirse, a volar por allí, ¿no? Es como un azar. Ese es el caso del arte conceptual del objeto encontrado, así se llama. Ahora vamos a utilizar varios recipientes. Usualmente para esto, como les comentaba, cuando hago yo pintura en acción, lo hago también en este tipo de recipientes. Acá tengo, por ejemplo, entonces, como yo trabajo en lienzos de 1 metro, 2 metros, lo que pasa es que tengo que combinar bastante el color, matizar, y como es acrílico, para obtener el mismo color, entonces lo pongo acá ya combinado. Y como sé que voy a volver a utilizar el mismo color, lo cierro. Si no se puede secar, pues el acrílico. Y así voy trabajando para obtener los mismos colores. Entonces, varios recipientes para varios colores. Como este espacio es pequeñito, voy a utilizar varios platitos para diferentes colores. Y en esta parte se puede utilizar los colores de tono más oscuro hacia los claros o de los claros hacia los oscuros. O como es una composición informal, con el color que esté a la mano, con el color que al artista le venga en gana, en otras palabras, va haciendo el trabajo, ¿no? Pero hay una variante acá que también puede ser un fondo de algún color determinado. Por ejemplo, yo podría darle un fondo al trabajo para poder ya engamarlo, ¿no? Entonces, no solamente que respire el blanco. Entonces, por ejemplo, podríamos ponerle un gris para que los colores después resalten.
¿ya? Y para poner un gris vamos a combinar el blanco y el negro. Recuerden que el gris no tiene necesariamente una temperatura, ¿no? Entonces vamos a hacer este tipo de gris que utilizaba Jackson Pollock porque sus trabajos son bastante grisáceos, la gran mayoría no tienen un fondo muy claro y colores estridentes, ¿no? Actualmente sí, en trabajos modernos se utilizan hasta colores fosforescentes. Muy bien. Entonces voy a combinar el blanco, bastante blanco y solamente un poquito de gris, de negro para conformar un gris, pero de tono alto, es decir, bastante claro. Esto va a hacer que se delimite por las zonas que vamos a dejar o reservar la pintura, es decir, para que no se vea pues blanco, ¿no? Y vamos a hacer una capa bien finita, no tiene que estar bien empastado, así es que sin mucha agua, bien frotado para que tu textura no sea empastada y pueda también discurrir muy bien la pintura que vamos a echar en sí. No hay ningún problema porque tiene el caso de la cinta, así es que no se va a manchar los contornos. Entonces, pero puede haber diferentes colores o hasta trabajos, como he visto, en una tela negra o en una cartulina negra. Puede ser cualquier tipo de fondo, inclusive el blanco también. Pero como nuestra lámina es blanca para definir, les decía, los contornos en un espacio pintado, estamos poniéndole este gris. Como es una capa bastante finita, y mientras tanto, ahora sí vamos a desarrollar el trabajo de combinar los colores. Pueden ser directamente saturados o combinados también, ¿no? Por ejemplo, el caso, yo voy a utilizar desde los colores más claros y poco a poco le voy a poner los colores oscuros y voy a utilizar el amarillo y un poco de blanco. Para este caso se necesitan brochas bastante gruesas para que puedan, para que pueda absorber bastante material, ¿no? Entonces, con este pincel, este es más o menos del número 18, así como estos, o también brochas más grandes, por ejemplo, acá tengo una más que parece 1,5 pulgadas. Entonces podemos empezar a combinar el color. Para esta práctica tiene que ser bastante diluido o con bastante agua, que esté bastante suelto para que pueda haber el chorreo o goteo. Le ponemos más agua. Es conveniente en este caso utilizar, por ejemplo, un aspersor de agua para poder disponer de agua así bastante y controlarlo también. Fíjense, ahí sí está. Y comprobamos si ya está suelto, levantando el pincel y tiene que chorrear. Si no chorrea, le aumentamos más agua. Entonces así, fíjense cómo cae. No sé si notan como goteo, ¿no? Entonces eso lo vamos a aplicar en el caso de nuestro trabajo. Como les decía, en el dripping, la parte emotiva es como se puede llegar a pintar sin necesidad de poner una brocha sobre el soporte, sobre el lienzo ya con color, ¿no? Puede ser cualquier fondo ya. Entonces, para que no se combine con este fondo, voy a esperar a que pudiese. Entonces, cuando yo hago el caso, por ejemplo, de la pintura con acrílico, hago casi el tratamiento este. ¿Cómo hago que resalte el blanco? El blanco, al momento de hacer esta práctica, te resalta si es que le ponemos una capa gris. Entonces, por ejemplo, yo le pongo un gris más claro inclusive a mi lienzo y después ya le pongo blanco recién como goteo y al secar recién le pongo una capa de pintura, entonces hay un contraste entre el gris y el blanco en goteo. Entonces sale un bonito trabajo así. De esa manera he realizado los fondos que les decía que realizaba en mis pinturas realistas, ¿no? Entonces así como unos puntos. Bien, podemos hacer el Profe, secado. Y disculpe. adelante. ¿Cuál es tu Profe, pregunta? eh, le quería preguntar si esta brocha está bien. A ver, muéstrame. Perfecto. La brocha más grande que tenga puede funcionar, ¿ya? Ya, profe. Gracias, profe. Y hagan la prueba. Para que les salga bien, van a hacer esta prueba. A ver, fíjense en pantalla. Está tan suelto y es bastante pintura que cuando lo levantas, fíjate cómo chorrea. Caen unas gotitas, ¿ven? Unas Sí, gotitas. profe. Entonces, cuando está así, entonces lo levantan y ahora yo lo voy a hacer. Fíjense por acá, como unos puntitos, ¿ven? Ahí. Y hay otra variante que es el hecho de utilizar otro pincelito y fíjense, no importa si se mancha porque ya le hemos puesto las hojitas, ¿ven?
Entonces así surge otros chorreos, ¿ven? Con más fuerza, fíjense cómo se lanza la pintura. La témpera es muy buena, así como el acrílico, porque son pinturas opacas, porque con otras pinturas son muy transparentes. Entonces así sale muy bien, ¿ven? Y es mejor a que seque un poquito. Bueno, no va a secar muy rápido porque tiene bastante agua, ¿no? Pero para que no se combine mucho y que los colores resalten, es bueno esperar a que seque un poco. Fíjense cómo cuando le pongo así, hay salen como trazos un poco diagonales. Si quieren otro tipo de trazos, también giran o cambian la posición de la percusión, es decir, cómo golpeamos, varía un poquito. Entonces, en realidad no estamos nosotros controlando al 100%, ¿no? Por eso es un abstracto un poco más informal y es emotivo, ¿no? Estamos nosotros decidiendo qué colores utilizar, y las personas que ven el trabajo pueden ver también figuras así si es que tienen una estimulación, ¿no? Pueden encontrar acá rostros, así, por algunas leyes de percepción que hemos te hablado también antes. Muy bien, me parece suficiente, aunque le voy a poner un poquito en el centro, fíjense, centro, para que esté lleno. Muy bien, entonces ahora esperamos a que seque. Entonces lo que yo hacía era este resultado, o sea, la pintura que tengo, ponerlo en los recipientes para seguir pintando si es que, por ejemplo, tengo que poner más de ese color, volver al color, ¿no? Porque a veces pasa que o bien sale muy oscuro o bien claro. Claro que cuando una persona está acostumbrada a hacer este tipo de arte, es decir, el que hemos realizado anteriormente, un análisis previo en la pintura. Entonces, acá también hacemos eso, ¿no? Pero cuando es más suelto, inclusive, como los artistas, es un poco más loco todavía, porque inclusive agarran el balde de pintura y todo eso lo pueden dejar caer, ¿no? Nosotros todavía, al menos en mi caso, de controlando así como una especie de inclusive miedo, porque queremos que salga bonito, ¿no? Pero hay artistas experimentales que, como han visto en redes sociales, le ponen hasta un balde de pintura girando y así, chorreos, un poco, más expresivos todavía, donde la pintura explota realmente, ¿no? Entonces se puede hacer también esas prácticas. Muy bien, vamos a esperar un poquito a que seque algunas partes para que cuando pongamos el siguiente color no se lleguen a mezclar por completo, que respeten las tonalidades. Mientras tanto, vamos a limpiar el pincelito. Mientras les voy a poner en pantalla algunos ejemplos de los que estaba hablando, ¿no? De cómo hago estas prácticas de texturas en algunos de mis trabajos. Muy bien, entonces acá en pantalla vamos a poner un trabajito. Por ejemplo, este es un trabajo que hice bueno, es figurativo, pero el fondo les decía que es abstracto, ¿no? Entonces, una vez dibujado, aquí lo que hice fue ponerle el gris que les comento, ¿no? Como el gris que le acabamos de poner. Inclusive, donde se puede observar que hay un claroscuro, es decir, mientras más cerca del elemento, más claro y a los bordes como viñeta más oscuro, ¿ya? Y aquí, como verán, está en el piso, acá se ve la mayólica, no está en el caballete. Y con una brocha de más o menos 2 pulgadas estoy dejando caer el acrílico, pero sobre esa capa gris. Entonces, por eso el blanco se nota, ¿ya? El blanco se nota, porque si le dejo caer blanco sobre blanco, no se notaría, ¿verdad? Se nota los puntos o las gotas blancas porque hay un fondo gris. Inclusive cae acá al costado izquierdo, fíjense, hay una gotita en el piso. Bueno, en el piso es fácil de limpiar, no hay ningún problema. Y una vez que ya ha caído todo, bueno, nuevamente se deja secar, ¿no? Entonces así esos puntitos van cayendo. Es muy interesante. Y luego, cuando ya ha secado, porque acá, bueno, se ha cortado el video y no es que los puntitos estén frescos, sino han llegado a secar. Entonces, el gris más el blanco, teado, pero seco, y una veladura, es decir, pintura transparente, se logra ver el caso de el color sobre ese gris, por transparencia, ¿no? Y aquí le estoy poniendo el amarillo, luego un anaranjado y luego un rojo. Y de esa manera surge un bonito abstracto hacia el fondo, pero es más interesante cuando se ve en vivo inclusive, o sea, se nota la textura. ¿Ven? O sea, no es como una pintura analítica en la cual estamos haciendo redondito por redondito, color por color.
es un poco más acelerado, ¿no? O sea, es una pintura en acción realmente. Claro que he esperado a que seque un poquito más, ¿ya? Una vez seco ya todo, y recién, ya bueno, la práctica de poner la figuración, ¿no? La figuración, es decir, pintar el elemento de primer plano. Como les decía, bueno, al menos en este trabajo, no es tan realista, sino ya también interpretativo, tipo arte pop, representando a una mujer, a una señorita del Cusco, ¿no? Cuando se está cambiando su trajecito. Entonces, los colores, la piel, así son segmentados también. Entonces, justamente les decía, para combinar estos colores y como el acrílico es transparente y necesita 2 o 3 capas, hay que guardar el acrílico en recipientes para que no se vaya a secar y trabajar con el mismo color, ¿no? Entonces, de esa manera resalta ya el fondo y con un trabajo figurativo en primer plano. Entonces, ese tipo de trabajo de Action Paint se ha desarrollado acá. Y aquí está el trabajo finalizado. Luego de firmar, se puede observar por completo. Entonces, aquí se puede ver el trabajo con diferentes aspectos experimentales, ¿no? Hay mucho de experimentación en este trabajo, desde la composición, la temática, todo ello, ¿no? El fondo abstracto, el tipo de tratamiento POF, el caso de el dibujo manga japonés, pero con temática regional cusqueña. Los encajes son de los ángeles cusqueños, de la llamada escuela cusqueña. Hay elementos de regionales que reconocen las personas. Esta obra va dirigido al público joven, ¿no? Que quienes gustan, por ejemplo, del arte, del arte pop y de estos diseños de tipo japonés, los llamados manga, pero con una temática atractiva, ¿no? Entonces, cuando yo hice la exposición de estos trabajos, sí, me parece que ha funcionado porque los jovencitos se han visto atraídos por este estilo de trabajo e interesados también por ello hacia el arte, ¿no? Muchas personas comienzan en el arte, así como mi persona, dibujando de tipo, un estilo tipo caricatura, algo así, ¿no? Como se ve en las revistas, así los personajes. Entonces, esa es su característica también. De la misma manera, les comentaba que también hice un trabajo experimental, pero en óleo, ¿no? Y aquí lo vamos a observar. La diferencia es que, como les decía, en el caso del óleo utilicé bastante el caso del aguarrás y bueno, fue una contaminación, pues por más que sea el aguarrás artístico, imagínense pintar en una superficie grande, fue notorio, ¿no? La emanación de gases. Como ven, aquí el fondo lo estoy trabajando también en tipo Action Paint. No sé si ustedes pueden observar. Se notan las texturas, donde con una brocha mucho más grande he manchado todo el fondo. También es una pintura en acción, ¿no? Ahí está chorreado. Y lo que estoy haciendo en los contornos de las figuras es contrastarlo para que se vea blanco como fondo. Previamente, así como estamos haciendo nosotros esta tarde, le puse papel para que no se vayan a manchar los personajes, ¿no? Y de forma horizontal, como ven, le puse el óleo disuelto en aguarrás, ¿no? Como el lienzo es bastante grande, utilicé pues casi medio litro de aguarrás. Entonces fue fuerte, lo tuve que hacer rápido, porque realmente pues este tipo de trabajo es más espontáneo, ¿no? Entonces no es acrílico, es con óleo. También he experimentado con óleo en este tipo de trabajos. Inclusive acá el soporte, como verán, al estilo acuarela, lo subí y el pigmento, como está fresco, el óleo con aguarrás, como no seca tan rápido, llega a chorrearse también, ¿ven? Allí está chorreado y lo hice de forma horizontal, vertical y al otro costado, ¿no? Entonces, el fondo, bueno, lo hice en una triada, me parece que resalta mucho, he podido utilizar otros colores un poco más fríos, pero como ustedes saben, pues no se puede controlar, ¿no? Mucho este caso de este tipo de abstracto más emotivo, ¿no? Resultó así, ya pues queda así, porque para solucionarlo habría que hacerlo nuevamente, ¿no? Pero como ya está dibujado todo ello, es parte de la obra. Entonces, después, en primer plano ya se desarrolla la pintura un poquito más figurativa, ¿no? Con los detalles así. Como verán, mide más o menos 2,5 metros por
1,80 m o 1,70 m me parece. Muy bien, son algunos de los trabajos que he registrado. Bueno, hay otros trabajos que no los he registrado, pero que sí se pueden ver. Por ejemplo, en Instagram tengo algunos trabajos de ese tipo también que he utilizado así, un abstracto hacia el... Lo que hizo todo el profe, todo Aquí, ese. por ejemplo, aquí se ve con la niña bailarina. Fíjense, vamos a ver. No sé por qué no se ve en grande. Si no lo descargamos ya para verlo más grande. Y aquí pueden observar, está muy pequeñito, pero yo creo que sí se puede ver. Fíjense cómo el fondo está de ese tipo, así con el chorreado, con los colores. Una pintura informal. Pero el primer plano, el personaje ya bastante detalladito, ¿no? Entonces, en ese tipo de trabajo es como se ha caracterizado la primera etapa de mi pintura cuando yo me gradué y llamaba bastante la atención, ¿no? Como la pintura suelta hacia el fondo de tipo abstracto, a veces hasta geométrico, y el primer plano casi inclusive como un fotorrealismo, ¿no? Entonces llegó a gustar bastante al público y bueno, todos los trabajos pues los vendí, ¿no? Pero ahora un poquito que, como me mencionaba mi colega Alberto Miranda, creo que lo he debido conservar o algunos de estos trabajos porque imagínense, ahora yo no tendría tanta paciencia como para hacer este tipo de trabajos así bien detalladitos porque son a pincel cero y puntito por puntito, ¿no? Actualmente lo hago un poco más suelto. Muy bien, entonces así se pueden hacer muchos trabajos, ¿no? Figurativos o también abstractos, ¿ya? Y como vemos, ya ha secado un poquito, al menos los puntitos pequeños secan más rápido, ¿no? Los puntos grandes demoran mucho más en secar, pero podemos nosotros un poquito acelerar el secado. Vamos a hacer secar un poquito para ponerle otro color, ¿ya? Y me parece que podemos ponerle el blanco directamente para que tenga inclusive más luz, porque un tono intermedio podría ser el caso del amarillo, por más luminoso que sea. Muy bien, le vamos a poner ahora blanco. Entonces, en otro platito vamos a hacer la misma práctica con blanco, ¿sí? Lo disolvemos en agua con la ayuda de un aspersor y lo combinamos con una brochita, ¿no? La más gruesa que tengamos. Podemos lavar esta brochita anterior y primero descargamos su pintura en papel o en papel toalla y luego recién lo lavamos en agua. Muy bien. Entonces aquí disolvemos la pintura, o sea, lo hacemos que se suelte más, un tono blanco que va a resaltar por el gris del fondo del espacio de trabajo. Acá, como la brocha tenía amarillo, entonces también se está combinando con algo de amarillo también. Eso es bueno porque se engama, es decir, va a tener la influencia cálida también del amarillo. No hay ningún problema. Y comprobamos si ya está disuelto dejando chorrear. No tiene que estar muy suelto porque ya también sería muy transparente y no se vería el color. Tiene que estar lo suficientemente disuelto para que gotee, pero tiene que estar pigmentado y que cubra la zona donde se va. Ahí está, entonces ya podemos disponerlo, ¿no? Entonces, de la misma manera, podemos hacer ya de la disposición de este tono ya también. Se Profe, diferencia bastante. Sí, adelante. ¿eso es con témperas o con acrílicos, profe? Varios que Con parecen témpera estoy difíciles de ver. trabajando. Con témpera estoy trabajando. Profe, ¿y un color, digamos, intenso como rojo opacaría? No, no. En el caso de este tipo de trabajos es suficiente que contraste. Si le has puesto un gris, cualquier color que le pongamos saturado va a resaltar, ¿ya? Cualquier color. Porque los colores saturados, ya saben, son directamente del frasco. Ahora, colores, que sean matizados, por ejemplo, de tipo quebrado, ahí sí no resaltaría mucho, ¿no? Porque también son grises, pues. Entonces, aquí yo estoy utilizando colores saturados. Y como es una composición informal, ustedes pueden experimentar, ¿ya? No hay ningún problema. Yo creo que el siguiente color, bueno, no le voy a poner un rojo, sino más bien un anaranjado le voy a poner. Y luego del anaranjado voy a finalizar con un color café, es decir, como un sombra tostada, y ese va a ser el color final. Muy bien, entonces ahí le pongo. Se ve más como puntos, pero para que se vea un poco más expresivo todavía, se tiene que hacer con más fuerza, pero acá tengo miedo que se
ensucie objetos que tengo acá. Entonces hay que ser libre pues para esto. Por eso los talleres generalmente de pintores abstractos el piso está lleno de pintura. Inclusive el taller de Fernando de Cislo, este artista, yo veía en sus catálogos el piso de su taller y hasta su caballete, o sea, las patitas de su caballete, llenas de bastante pintura, porque realmente se utiliza bastante pigmento o material del llamado pintura matérica, ¿ven? Así con más fuerza se puede hacer un poco más fuerte, más expresivo esas, pero fíjense, se llega a chorrear por todo sitio, hasta por la ropa puede llegar a chorrearse, no hay problema. Como es un trabajo pequeñito, voy a hacer que la parte media esté más iluminado, o sea, más colores claros ahí, y los colores un poco más oscuros estén como viñeta en los contornos. Y eso va a ser el tipo de composición más iluminado hacia el centro y un poco más oscura hacia los costados, ¿no? Sería más o menos el concepto de dispersión, una composición de tipo con elementos dispersos, ¿no? Eso se trabaja en el puntillismo. Entonces, antes de que se seque esto, vamos limpiando pues los espacios de trabajo, ¿no? Si no, todo sucio. Luego de este color, les decía, ahora vamos a combinar, limpiando los pinceles, un color anaranjado. Y lo puedo hacer sobre este amarillo que todavía me ha quedado. Ahí le voy a poner un poco de rojo. Y lo voy a ya, le voy a poner un poco de agua porque tengo miedo de que se seque porque por esta parte ya se está secando. Entonces, para aprovechar el pigmento, voy a estar combinándolo ya con un poquito de agua y con un pincelito. Y luego esperar un poquito a que seque para pintar. En realidad pueden ser cualquier tipo de gama de colores, ¿no? Pueden trabajar en colores fríos, pueden trabajar, si utilizan colores de tipo neutros, por ejemplo, puede quedar muy bien un fondo blanco, ¿no? El fondo blanco sin ponerle un gris, entonces allí sí va a resaltar los colores neutros, ¿ya? Y también posteriormente pueden hacer una práctica con un fondo totalmente negro, o sea, pintarlo de negro y ahí colores claros. Como es un tanto empastado, resalta también. Muy bien, ya está el color anaranjado y ahora voy a esperar un poquito a que seque. Mientras tanto, lavar las brochitas. Oiga, profesor, no se le escucha. Muy bien, comentaba que al momento de ejecutar la pintura, realmente estamos planificando, ¿no? Qué colores poner, así, entonces, en sí estamos estructurándolo, pero la diferencia es que nosotros no sabemos, pues, cómo va a caer las gotas, ¿no? Yo no he planificado exactamente de qué tamaño van a ser las gotas o en dónde van a estar predispuestas, ¿no? Entonces, por esa parte se manifiesta realmente como una composición informal. Y es emotivo también porque, bueno, son los colores que en esta tarde me han llamado la atención, ¿no? Porque quién sabe si hubiéramos tenido las clases ayer, de repente, como ayer planifiqué, también estaba pintando en colores fríos, ¿no? Entonces, es de acuerdo en el momento, de acuerdo a las circunstancias. Puede haber los gustos personales. Y bueno, para hacer este tipo de prácticas, pues, de hecho, no hay un tema de una formación académica en arte, sino es un poco más, suelto, inclusive de terapia, ¿no? En arte terapia se practica este tipo de trabajos y también, en temas recreativos también, porque a muchas personas les gusta. Y, bueno, artistas que ya tienen bastante trabajo y les gusta el tema más figurativo, de hecho también un poquito pueden sentirse un poco más sueltos, ¿no? Después de realizar esas prácticas muy figurativas, se llegan a soltar y desestresarse un poquito. Cuando ven a una persona así pintar, bueno, al menos me ha pasado a mí cuando estoy pintando así en vivo y hay personas que me están observando, es realmente un show, pues un espectáculo, ¿no? Ver haciendo estas prácticas y más en formatos grandes. Actualmente también he visto pues realities televisivos hacer este tipo de prácticas. Claro, con otra especie de representación, por ejemplo, he visto que, por ejemplo, si comparamos en este proceso un fondo gris o un fondo oscuro y antes de poner la pintura en polvo inclusive o pigmento, hicieron con brocha disponiendo aglutinante o pegamento en forma figurativa. Entonces, como el pegamento era transparente, no se veía, pues no se notaba, ¿no? Y era como un retrato que estaba así. Y después en el lienzo así fresco le echan el pigmento y bueno, todo está chorreado, pero cuando voltean, todo el pigmento que no se ha adherido a la superficie cae y solamente en el dibujo resalta. Entonces es también
en un espectáculo. Es como hacer un retrato en el momento, ¿no? Entonces, son prácticas bastante expresivas. Profesor, una pregunta. Sí, Entonces, adelante. aquí no hay composición alguna Es en una este tipo de composición trabajo. informal. Es ¿Y qué informal, pero sí hay. significa informal? Es decir, no siguiendo los parámetros rígidos, ¿no? Sino más bien una composición, por ejemplo, en este tipo de contraste de color podríamos manifestar, pero no hay un tipo de composición de acuerdo a la forma o equilibrio, ¿no? Es algo más plano. Veo yo bastantes trabajos así en arte decorativo y en redes sociales que lo hacen de esa manera y bueno, lo más importante es que se vea bien. Por eso les decía que a veces hay obras que se pueden descartar y hay obras que se ponen pues ya sobre la palestra, ¿no? Porque no es seguro hacer una composición totalmente informal y que se vea bien, pues, ¿no? O que sea apreciado. Para que se logre eso, tiene que haber muchos factores, ¿no? Desde la personalidad del artista, en qué cosas está metido, ¿no? Inclusive en política o de repente de la farándula, todo ello, ¿no? Hay artistas, hay actores, hay músicos que por su fama sus trabajos así un tanto recreativos, se podría decir, como aficionados, tienen un valor también porque es de acuerdo al artista, ¿no? En este tipo de trabajos más expresivos también forma parte de la obra el artista, la persona que lo ha hecho. ¿No? Que tiene también de atractivo, ¿no? Y muchos artistas han trabajado de esa manera para promocionar su obra, ¿no? El más conocido es Salvador Dalí, bueno, que no es netamente abstracto, pero que interpretaba como un personaje. Entonces, eso pasa también. Y aquí, como les decía, voy a poner el color anaranjado. Voy a un poquito soltarlo un poquito más agua para que chorree. Voy a tratar de que por dispersión este color esté más hacia los costados, dejando el centro un poco más iluminado. Puede ir este color también, pero unos cuantos puntos, pero más aquí en los colores. Listo. Y finalmente el color que les menciono, un poquito más oscuro, el caso de el siena tostada o sombra tostada, que lo podemos conseguir con el rojo y su complementario verde. Muy bien, entonces acá, creo que no es tan conveniente porque va a contrastar mucho, pero finalmente lo voy a hacer un poquito más. También se puede hacer, como es un trabajo pequeño relativamente, lo voy a hacer para que las gotas no estén tan gordas con, por acá, fíjense, yo hago también estos experimentos y lo voy a hacer con un cepillo de dientes, con la pintura. Claro que previamente voy a hacer unos ejercicios acá. Y fíjense, voy controlando y hacer como estarcido, solo a los costados, como una especie de viñeta. Viñeta es como una sombra, como un marco más oscuro y al centro un poco más iluminado. Entonces, esto mismo, si no tienen un cepillo de dientes, también se puede hacer con un pincel de pelo de cerda. Lo mismo, pueden ponerlo acá. Y como es de cerda, también funciona así. Y justamente en eso consiste el siguiente trabajo también que vamos a desarrollar, el llamado expresionismo abstracto, donde los artistas no solamente utilizan las herramientas convencionales de la pintura, es decir, brochas, hasta pintura, ¿no? O utilizan otros elementos. Vamos a practicarlo. Bien, antes de quitar todo, porque ya está, vamos a esperar a que seque un poquito, porque como hay partes bastante frescas, podrían, discurrirse a los costados de nuestro trabajo. Para ello, esperamos un poquito a que seque y luego sacar todas las cintas. También a la hora de generar esta parte, la textura, soplando, también pinta, ¿eh? Podemos hacer una textura, así que estamos dibujando, ¿no? Entonces así poco a poco ya va a salir. Como decía Saúl, un pintor a la espátula acá en Cusco, en la pintura, pues actualmente no hay muchos secretos, no hay muchos secretos. Hasta donde se ha venido, la pintura se ha hecho bastantes experimentaciones y tanto así que se pinta sin pintar, me dice, ¿no? Por esto del arte conceptual. Muy bien, ya está secando y ahora sí vamos a sacar las hojitas para poder ver ya nuestro trabajo. Se ve mucho mejor así cuando tiene un margen, un marco, ¿no? Como les decía, hay un contraste de forma, toda una mancha así y luego
todo que quede limpio, ¿no? Entonces vamos a estar sacando con cuidado todas las hojitas que le hemos puesto. Bien, ya va saliendo. Todavía falta sacar el margen de la cinta y me parece que sí, no se ha manchado por completo. Aunque acá por estos costaditos está la pintura todavía. Voy a esperar nuevamente a que seque ese ladito porque si no se puede chorrear también. Pero fíjense, comparado con las otras prácticas, resalta también, ¿no? Ahora que le quitó el papel se ve lindo, profesor. Sí, y luego que le quite la cinta, de que le quite la cinta de aquí, se va a ver mucho mejor. Y ahí también vamos a rescatar lo siguiente. Esto tiene composición, desde el hecho de disponer de este espacio para pintar. O sea, desde esa práctica de ver dónde pintar, tamaño, el formato, lo horizontal, esa es ya una composición, ¿ya? Entonces, no es que tenga, ninguna pintura carece de composición. Eso les que siempre hay algo de algunos parámetros más o menos, pero desde disponer un espacio, una tela para pintar, desde el formato, si es vertical o horizontal, si es más largo, eso ya es una composición. Entonces, por eso, hora de quitar esto, ya se ve mucho. Y resalta, fíjense, uy, aquí ya se estaba chorreando, que voy a hacerlo secar. Es que la pintura cuando está más diluida, ahí se mete por donde quiere. Muy bien, acá que seque un poquito más para terminarlo de sacar, ¿ya? Y sí, se ve bastante interesante, lo veo en pantalla, está tan bonito que parece un fondo como para el celular. Yo me bajé una aplicación, no sé qué tipo, ya no recuerdo, pero cada vez que yo prendo mi celular siempre sale una obra artística o un diseño, fíjense, una obra artística, ¿cuenta? Con objetos. Acá ya también aparece flores y siempre voy viendo así, cada vez cambia de figura. No sé qué aplicativo era, pero era para fondos de pantalla y creo que escogí fondos de arte, algo así. Entonces, es bueno tener eso a la mano, ¿no? Un artista está con el arte todo el tiempo. Bien, entonces finalmente los manchó un poquito por acá. Es un accidente feliz. Muy bien, ahí pueden observar. Entonces, el primer principio de composición, como les vuelvo a decir, es que hemos predispuesto del espacio para poder pintar. Desde ahí ya estamos haciendo un ejercicio compositivo y bueno, ya la duración y un poquito también en esto de lo que viene a ser dispersión y concentración de los puntos. Y bueno, esquemas más académicos no los tienen, ¿no? Como bien mencionaban, del recorrido visual, de la regla de 3/3, del punto áureo, eso no lo tiene. Pero sí algunos elementos básicos, ¿no? Y ahora vamos a hacer algo parecido, pero vamos a esperar un poquito a que seque para también sellarlo y todo ello. Y vamos a hacer otro que es inclusive más fuerte, o sea, más expresivo, donde los artistas utilizan no solamente las herramientas convencionales. Entonces aquí le vamos a poner el llamado, a menos el último que por historia del arte se conoce, es el caso del expresionismo abstracto. Entonces aquí le ponemos el expresionismo o expresionista, porque no es solamente un expresionismo, que es una corriente artística, ¿no? Con un artista que pintó La vaca amarilla, Frank Marc, me parece que es. Y él, bueno, hizo un expresionismo, pero este es un abstracto expresionista. Y lo rotulamos con el plumón rojo. Algo que me ha pasado a mí, que siempre también he agradecido y también he tenido esa experiencia que cuando yo era estudiante conocí a muchos artistas cusqueños que para mí eran inalcanzables, son grandes maestros realmente, como Víctor Zúñiga, Napoleón Rojas, bueno, mis maestros también, ¿no? Profesor Sardón Abarca, imagínense, a todos ellos yo los conocía del colegio porque yo visitaba la Escuela de Bellas Artes desde los 12 años, ¿no? Poco a poco así, hasta en el colegio y luego diario en Bellas Artes, entonces eran unos maestros y poco a poco pues estos maestros, ya que así como hemos visto que en el arte comienzan por un tema figurativo y después comienzan a hacer abstracto, también pasa que muchos artistas primero son más que todo personas que experimentan mucho, ¿no? Como artistas, y luego también son docentes. Entonces, en mi caso, bueno, desde joven, desde apenas egresar de Bellas Artes, he empezado a hacer la práctica docente. Y bueno, poco a poco estos maestros han venido a Bellas Artes también a enseñar y como en este fin de semana, me han pedido consejos de cómo hacer un trabajo pedagógico, porque es muy diferente ser artista que ser docente de arte. Entonces, eso también he encontrado. Fíjense cómo ha pasado el tiempo y ahora estos grandes artistas que
siempre he admirado son mis colegas. Eso siempre, cada vez que voy a Bellas Artes, me pongo a pensar cómo ha pasado también el tiempo. No tengo mucha edad, pero veo siempre, bueno, el trabajo siempre da sus frutos, ¿no? Creo que ya ha secado y ahora vamos a hacer acá algo más rápido inclusive, ¿no? La llamada pintura expresionista. Aquí viene, por ejemplo, una corriente artística del abstracto expresionista, surgió, que me llama mucho la atención, es el rayonismo, donde se hacen pinceladas así rectas, o sea, de tipo geométrico, pero también expresivo, o sea, imitando esto de la acción pie, pero con pincelados o con otras herramientas no convencionales. Así es que vamos a hacer lo siguiente, vamos a sellar. Muy bien, entonces en esta parte yo creo que va a ser suficiente sellarlo solamente con cinta, ya no ponerle el caso de lo que viene a ser más cinta o papel, porque ya tenemos el espacio predispuesto, ¿no? Y vamos a hacer algunos recursos así de estas corrientes artísticas, y vamos a hacer la siguiente, fíjense. Usualmente se utiliza espátula, pero creo que en este taller no la hemos pedido. También se puede utilizar una regla. Y fíjense, voy a hacer acá un fondo de color, así nada más, por acá un puntito por acá, y va a ser un fondo de color. No sabemos cómo va a resultar. Y la forma que dé al estilo serigráfico va a ser el fondo de nuestro trabajo y ya le va a dar también la forma, si se dan cuenta. ¿Ven? Nada más. Reservando esos espacios también. También podemos darle algunas texturas sobresalientes por acá, lo que se llama el rayonismo, ¿no? Que utilizaban así líneas. Aquí no se nota porque es solamente un color y no hay contraste, pero podemos darle algunas texturas. Entonces, volvemos a manifestar que es de tipo informal, ¿no? Hay un artista arequipeño que justamente trabaja así de tipo espátula y yo pensé que trabajaba con una espátula y lo que realmente había hecho, no sé si ustedes disponen de unos chisguetes de pintura, cualquier chisguete en realidad, es por ejemplo con estos de acá. Él utilizaba como espátula el borde del chisguete, es decir, esta parte, la cola. Fíjense, ahí está, esta colita de atrás para hacer sus trabajos. Bueno, él hacía animales de tipo espátula, pero cuando lo vi hacer con esta parte era algo extraño, ¿no? Se había acostumbrado a trabajarlo. Entonces podemos hacer esa práctica. Como les decía, en el expresionismo abstracto, los artistas ya no utilizan materiales convencionales para pintar, las brochas, los pinceles, todo ello, ¿no? Y trabajan así como está desarrollando Fiorella, trabajos experimentales o mixtas con materiales, ¿no? Pero aquí lo vamos a hacer todo a la témpera, así es que lo que vamos a hacer ahora es, por ejemplo, disponer de esta herramienta, entre comillas, como espátula, así como hemos dispuesto también el caso de la reglita, para utilizar otros colores. Podemos trabajar por analogía para que no se vea manchado, ¿no? Aunque en los trabajos expresionistas, como podemos ver también en algunos trabajos que puedo compartir en el grupo de WhatsApp, surgen manchas más intensas, inclusive utilizan el negro. Entonces aquí voy a hacer una combinación de un tono verde de tipo limón, como espátula la parte trasera de un chisguete de pino. Y con esto hacer diferentes trazos de estilo rayonista, ¿ven? En el rayonismo hacen así, trazos rectos. Con espátula por eso salen muy bien, líneas así. Entonces surgen texturas, surgen también transparencias de tipo superpuesto, ¿no? Y como el verde es vecino, o sea, es un color análogo del color amarillo, funciona muy bien. Pero como les decía, hay artistas que no necesariamente utilizan eso también, pero lo hacen al propósito, no es que no conozcan de teoría del... Es como una manifestación, una ruptura, ¿no? Se manifiesta pues como una especie de rebeldía, rechazo hacia lo convencional. Por eso llama la atención, pues, de que anteriormente estos artistas, pues, hacían dibujos académicos, trabajos realistas y que después los veas hacer así obras, un poco más sueltas, llama la atención, ¿no? Fíjense, ahí está. Mientras voy hablando, no controlé porque iba a ser solo un poco del color verde, pero lo hice, un poco más, ¿no? Vamos a utilizar otros materiales no convencionales también, ¿no? Utilizan recursos, por ejemplo, ahora me parece que podemos utilizar otro color, un tanto más
hacia los fríos, ¿no? Como ya tenemos vamos a disponerlo también directamente de chisguete, como una lineecita. Y acá otro material no convencional, por ejemplo, puede ser una espátula o si no una peineta que tengo acá que también utilizo para dar textura con acrílico, fíjense. Puedo hacerlo con un ligero movimiento, con un ángulo, miren, por acá, ahí, y hacer esto. Entonces surge otra textura. Y como verán, las líneas, el caso de la forma es un poco más llamativo, realmente son más expresivas, tienen dinamismo, se nota pues como es el proceso así con fuerza, ¿no? No es que sea algo delicado, con un pincel cero, difuminado, frotadito, no. Siempre tiene algo más expresivo. Entonces volvemos a hacer casos, algo similar, podemos darle textura, ¿no? Puede ser más largo y también algo que ha quedado como una especie de punto. Muy bien, entonces para poderlo de repente contrastar a manera de viñeta, porque siempre me atrae a mí las viñetas, siempre manejar los costados un poco más oscuros, vamos a ver qué funciona o qué sucede si utilizamos directamente el negro, que siempre es bien utilizado por estos artistas expresionistas. El negro y el blanco siempre es bien utilizado, porque son los que generan el contraste de valor al máximo, ¿no? Y volvemos a utilizar nuestra espada. Y voy a hacerlo siempre manteniendo unas formas un tanto. Realmente es algo más fuerte, ¿no? O sea, el contraste, la forma, muy diferente a una pintura analítica como la que hemos trabajado allá. Y en lo posible no utilizar materiales o herramientas convencionales. Fíjense, ¿con qué estoy pintando? No he utilizado pinceles, brochas para pintar, aunque sí se puede. Uno de los materiales utilizados por estos artistas son pinceles de cerda muy dura, frotados. Yo vi artistas que trabajaban en sus lienzos escobas, imagínense esto como una escobita, porque son obras, generalmente este tipo de trabajos, al igual que Jackson Pollock, son bastante grandes, más de 2 metros. En obras muy grandes se nota más la expresividad de las texturas y el color, te envuelve más. Profe, entonces con acuarela no se podría lograr esas texturas, ¿no? También se puede con, por ejemplo, el caso de cera, se puede lograr con, por ejemplo, aguarrás, si uno le pone así, previamente unas texturas con, por ejemplo, con aguarrás les decía, con lejía, con otro caso es el mismo enmascarador de acuarela hasta con cinta masking. Entonces van pintando y a la hora de poder generar más texturas van sacando los anteriores adhesivos o la misma, el mismo aguarrás va generando esas texturas, ¿ya? Y también se puede utilizar la misma acuarela con el estado crema y manteca. Porque en la acuarela, lo vamos a hacer, tengo acá creo un chisguete de acuarela. Bueno, esto funciona si es que tienen, ¿no? La calidad de acuarela o el estado de la acuarela manteca consiste en pintar con la acuarela directamente de chisguete. Así fíjense, acá tengo un azul. Entonces tú sacas la acuarela y directamente sin agua, o sea, lo opuesto pues a la acuarela, ¿no? Porque la acuarela se trabaja con... Tú puedes ponerle con acuarela sobre, claro, una capa de pintura previamente humedecida, ¿no? Ya ponerle el estado manteca de la acuarela. Como su nombre lo dice, ¿cuál de estos es más expresivo? ¿Cuál es más fuerte hacia la vista? Entonces, realmente estas texturas se tornan más dinámicas y hasta expresivas, ¿no? Como dicen otros estudiantes, se ve más, parece que lo ha hecho una persona que está en sus casillas, que estaba molesto esa persona. Y ya está, ¿ven? El negro, llama bastante la atención por su contraste al máximo. Y sobre esto, si es que seca, también se le puede añadir, así como el negro, colores claros hasta el blanco, como una especie de texturas, ¿no? Voy a utilizar para ello otro pincel y acá en mi paleta blanca vamos a ponerle con otra brocha así gruesa, tipo cerda, las texturas frotadas. Es mejor si es que seca. Por la premura del tiempo quizás le estoy poniendo, pero se genera mejor por donde, por ejemplo, ha secado. Por ejemplo, en este espacio blanco, si le pongo así frotado, resalta también otro tipo de textura. ¿Ven? Entonces, de esa manera ya tenemos una práctica, un abstracto expresionista. Si quitamos el caso de la cinta, ya se torna como el trabajo anterior, un poquito más limpio. Porque así con el espacio un tanto sucio, porque se
no se delimita el espacio compositivo, ¿no? Entonces se ve más informal, pues, ¿no? Generalmente cuando no se conoce esto, pues, no lo entiende, como en cualquier arte, ¿no? Por ejemplo, nosotros que estamos en una ciudad pequeña acá en el Cusco y hay doñitas, señoras, así que tú le pongas, por ejemplo, un tema musical, no sé, de algún artista extranjero que encima está en inglés y que utiliza instrumentos que ni conocen, por ejemplo, un rock metal o de repente un tema Bad moderno Bunny, nada más. profesor. O Bad Bunny no lo va a entender, va a decir que es una basura, va a decir. Es igual, ¿no? Entonces, es también si a ti te gusta, ¿no? Si tú quieres hacer ello, lo puedes fundamentar. Y si de repente por nuestra costumbre también no nos sentimos cómodos, tampoco es que lo pongamos y lo podemos hacer para nosotros mismos, ¿no? Es como la vestimenta, pues tú escoges tu vestimenta, ¿no? Por más que esté de moda o que sea caro, y que no va en tu entorno, no lo vas a poder asimilar o no vas a poderlo difundir o compartir. Pero si tienes ese interés, entonces podrías compartirlo poco a poco y tú puedes ver los medios para que entienda la gente, para poderlo sustentar, ¿no? Y por eso me parece, por eso también funciona y por eso es así que los artistas con trayectoria, entonces como la gente, la sociedad, el mundillo de arte los conoce, que son artistas formales, que tienen sus estudios, sus exposiciones, ya cuando llegan a cierto tiempo hacen esto y se les respeta, pues, ¿no? Entonces, eso pasa. Pero si esto de repente lo hacemos, si yo lo hubiera hecho de jovencito, así también hubiera, recibido esas críticas, ¿no? Pero ustedes ya lo están viendo y ya conocen, ya un poquito ya es más, ya tiene más conocimiento, pues, como están viendo, ¿no? Hay una parte del arte, no solamente de técnica mixta, donde utilizas varios materiales convencionales para mezclarlos. También está la pintura matérica, o sea, la pintura matérica es el material y por eso se utiliza arena, algunas personas utilizan, algunos artistas semillas, hacen collage, así, ¿no? Con algunos elementos de la naturaleza o también elementos utilitarios. Agradecerles a todos ustedes por su presencia y por el trabajo también. No se olviden de compartir el resultado de esta práctica en el grupo de WhatsApp y como les decía, hacer un trabajo en una cartulina entera también de este tipo de técnica, donde también le pueden añadir algunas figuras, ya sea de abstracto geométrico o figuras realistas también.